Bueno, los campos vectoriales son aquellos que vamos a interpretar con respecto a un punto, ya sea un punto en el plano o ya sea un punto en el espacio, ¿sale? ¿A qué nos referimos con respecto a eso? Cuando nosotros hablamos de campos, por ejemplo, si tenemos una rueda, un círculo, bueno, voy a poner un círculo como de los que tengo aquí. Si tengo un círculo y de esos círculos voy a tener digamos, fuerzas. Esas fuerzas son las que van a hacer que gire este círculo. Estos se le vamos a llamar nosotros campos vectoriales, ¿vale? De un punto donde para que esto pueda girar, tiene que tener precisamente las fuerzas que tenemos de esta forma son los campos vectoriales. ¿Estamos de acuerdo? Los campos vectoriales pueden desplazarse o pueden estar en una sola línea o puede existir aquí, que por ejemplo, estos campos vectoriales se llaman también velocidades, que es la velocidad con la que vamos a girar esto. Ahora, entre más alejado estemos del centro, la velocidad siempre va a ser mayor. En cambio, entre más cerca estemos, la velocidad va a ser mucho menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esto se le llaman campos vectoriales. Estos campos también lo podemos identificar cuando, por ejemplo, tenemos no sé, un vehículo que va o a cierta velocidad. Ese vehículo, más o menos así, un carro de los esos años del año, perdón, donde tenemos algo así, ahí está la puerta. ¿Sale? Y aquí para que usted, y les faltaron las llantas. Y esos campos vectoriales también lo podemos determinar cuando viene el flujo de los vehículos, la velocidad, el aire. Viene el aire, viene esta parte de acá, aquí, y aquí hace este movimiento, y el movimiento que hace por acá. Entonces, a estos flujos de aire, se le llama también campos vectoriales, ¿sale? Entonces, el campo vectorial lo vamos a representar como un vector, siempre lo vamos a trazar de esa forma. Ahora, también existen campos en donde si hablamos de un, de un punto o si hablamos en el espacio o hablamos bueno, lo que acabamos de ver fue en el plano, pero si hablamos en el espacio también lo podemos representar, voy a poner otra hoja, lo podemos representar un punto en donde los vectores se acercan hacia el punto en el espacio. Ahorita vamos a ver. Lo voy a mostrar a ver si lo podemos visualizar. Digamos que este es un punto en el espacio. Y todos estos vectores van a acercarse precisamente a este punto. Se van a acercar a este punto y todos estos campos, haz de cuenta que es un campo magnético, que ese campo magnético pues va no, eso está al revés, es hacia adentro, ¿sale? Y estamos hablando de un punto en el espacio. No sé si me explico. Así, ¿sale? Y estos vectores son los que nosotros vamos a calcular. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, ¿cómo se representa? Bueno, vamos a verlo ahorita. Así sencillo. La definición de un campo vectorial dice, un campo vectorial sobre un plano, es una región plana, es una función que asigna un vector f de x, y a cada punto de R. Un campo vectorial sobre una región sólida Q en el espacio, que es lo que acabo de mencionarles ahorita, es una función que asigna un vector f, x, z. ¿Sale? Bueno, lo que está diciendo acá, que si estamos hablando en el plano, si tengo una función, una función va a estar representada por x, y en el plano, ¿sale? Y si tengo una función que estamos representando en el espacio, se va a denominar x, y, z, ¿sale? Ahora, voy a repetir cómo lo vamos a representar. Bueno, aquí vamos a intervenir o aquí vamos a hablar con respecto al gradiente. ¿Se acuerdan del gradiente? El gradiente es aquel donde nosotros encontramos la derivada parcial
de cada una de las funciones que nosotros teníamos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Si yo tengo una función de una función x, y, esto es igual a x cuadrada y más 3xy cúbica. Y me dice, determine el gradiente. Para que nosotros podamos tener nuestro campo vectorial o vector, nuestro campo vectorial que es en el plano, entonces lo que hacemos nosotros es obtener el gradiente de la función. ¿Se acuerdan cómo obtener el gradiente? El gradiente de esta función, por ejemplo, teníamos que sacar la derivada parcial con respecto a x primero y agregarle la y, que es el y con respecto al eje x, y agregarle j con respecto a y. En este caso sería, poniéndolo como fórmula, sería f de x, que es la función de x, y más la función y, la derivada parcial de y con respecto a esta función, y que sería j. Entonces, hablando de este ejercicio, el gradiente de esto sería f de x, y es igual a la derivada de derivada parcial con respecto a x. Aquí me está diciendo que es con respecto a x, sería 2x más y. Digo por y, más la derivada de esto que tengo acá, que es 3xy cúbica, sería 3y cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto sería con y. Así, y. Y el siguiente sería más la función, o la derivada parcial, perdón, con respecto a y. En este caso sería x cuadrada más 3 por 3, 9xy cuadrada. Y esto sería j. ¿Sale? A esto se le llama campo vectorial en el plano. ¿Sale? Esto que tenemos aquí sería campo vectorial. No está difícil, ¿no? Sale. Yo les voy a dar una función y les digo, ¿saben qué? Obténganme el campo vectorial en el plano. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función donde está representado x, y? Entonces voy a encontrar el campo vectorial, pero en el espacio. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una función? Lo voy a poner aquí. Una función que sería, hablando de este punto, x, y, z, ¿sale? Que sería igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sale? Entonces, para obtener, la fórmula va a ser la misma que esta, nada más voy a poner y, voy a poner j, obviamente aquí va a ser la derivada parcial de z, y va a ser con k. ¿Estamos de acuerdo? Para no escribirlo todo, voy directamente a la solución, que sería el gradiente de la función de x, y, z, que ya estamos hablando en el espacio. Entonces sería la derivada de esto con respecto a x, de la derivada parcial, sería entonces nada más 2x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo demás es constante. Entonces aquí sería y más la derivada parcial de y con respecto, la derivada parcial con respecto a y, aquí pues sería 0, aquí sería 0, me quedaría nada más 2y, y esto sería j. Más el último, que sería la derivada parcial con respecto a z, todo lo demás sería 0, y aquí sería 2z, K. ¿Estamos de acuerdo? Y ese sería el resultado. Y ese se le va a llamar campo vectorial en el espacio. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas?
No. Ok. Ok. Bueno, les voy a proyectar un PDF donde tengo lo que acabamos de mostrarles para que vayamos avanzando un poquito más rápido. ¿Sale? Permítame un segundo. Bueno, creo que no están todos ahora. Bueno, ok, aquí tenemos lo que acabamos de poner, campo vectorial en el espacio. Dice, un campo vectorial, si la función x, y es igual a m, que sería ij, una función más, n, otra función con j, y p, otro punto, que en k. Dice, es continuo en un punto si, solo si cada una de las funciones componentes m, n y p es continuo en ese punto. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿a qué me refiero a todo eso? Aquí estaba lo que yo le decía, campos de velocidad, que eran los campos vectoriales. Dice, algunos ejemplos físicos comunes de campos vectoriales son los campos de velocidad, de gravitatorios y de las fuerzas eléctricas. Ok, uno de ellos es el campo de velocidad. Se describe el movimiento de un sistema de partículas en el plano en el espacio, que es lo que le comentaba anteriormente, que es esta figura. Muestra en el campo vectorial determina por una rueda que gira un eje, los vectores de velocidad, lo determina la localización de un punto inicial. Cuando más lejos está el punto eje, mayor es la velocidad. ¿Vale? Está el campo gravitatorios, que ya tenemos una fórmula acá, que dice que es la ley de la gravitación de Newton, que establece que la fuerza de atracción ejercida en una partícula masa 1, localizada en el punto x, y, z, por una partícula de masa 2, localizada en el punto 0,0,0, o sea, en el origen, está dada por, y tenemos una formulita, menos g m1 por m2 entre x cuadrada y cuadrada más z cuadrada por el vector unitario. Dice donde g mayúscula es la constancia gravitacional, dependiendo si lo estamos hablando en sistema métrico o en sistema internacional, y U, que es el vector unitario de la dirección del origen de X, Y, Z. En la figura 15.3, que es esta, que es la que mencionaba hace un rato, se puede ver que el campo gravitatorio F tiene las propiedades de lo que el vector F, Y apunta hacia el origen, y que la magnitud de Fx, Y, Z es la misma en todos los puntos equidistantes del origen. Un campo vectorial con estas dos propiedades se le llaman campo de fuerzas centrales. Utilizando el vector posición R igual a XY más YJ más ZK en el punto, para el punto X, Y se puede expresar el campo gravitatorio de F como, y aquí ya cambia nuestra fórmula, que es la gravedad por, eh, por la masa 1 y la masa 2, con la función que tenemos acá, que es R, o bueno, más bien dicho, el vector unitario, entre el vector unitario elevado al cuadrado, o sea, la magnitud. También tenemos uno, ustedes que ya llevaron electricidad y electrónica industrial, debieron haber visto los campos de fuerzas eléctricas. ¿Se acuerdan de los campos? Que es la ley de Coulomb. En la ley de Coulomb tenemos dos partículas que son atraídas. Si se acuerdan ustedes que vieron la ley la ley de atracción, que entre positivos y positivos se repelen, negativos y positivos se atraen, entonces, o signos diferentes se atraen, signos opuestos se repelen. Si es más, pues se repelen. Si es más, menos, digo menos, se repelen. Si es más, más, menos, se atraen. Si es más, menos, se atraen, ¿sale? Entonces va dependiendo de eso, de lo que ya vimos en alguna ocasión de la ley de Coulomb. Ahora dice la fuerza ejercida en una partícula con cargas eléctricas Q1 localizadas en el punto X, Y, por una partícula con una carga eléctrica Q2 localizada en el origen, está dada por, y aquí tenemos nuestra fórmula, C, eh, que es una constante. Bueno, creo que nosotros utilizamos K, si no mal recuerdo, Q1 por Q2, que es la carga 1 y la carga 2, entre la magnitud elevada al cuadrado y el vector unitario, donde R es igual a XY más YJ más 2Z más ZK, y el vector unitario, pues ya sabemos nosotros que es R entre la magnitud.
Y sé que la constante que depende de la elección de las unidades para R, Q1 y Q2. O sea, para las cargas eléctricas. Y se nota que el campo de fuerza eléctrica tiene la misma forma que un campo gravitacional, es decir, K entre la magnitud del grado al cuadrado por el campo, por el vector unitario. Tal campo de fuerza se llama campo cuadrático inverso. Y aquí viene una formulita a la cual nosotros vamos a trabajar con ello. Si ART, una función que tiene funciones paramétricas, que es X con respecto a T, Y con respecto a T, Z con respecto a T, y uniéndolo todos tenemos un vector, que es un vector posición. Bueno, aquí lo dice, el campo vectorial F es un campo gravitatorio inverso si la función K, que es una constante, entre R elevado al cuadrado y el vector unitario, ¿sale? Digo, multiplicado por el vector unitario. Vamos a ver un ejemplo, aquí sencillo, si no se lo alcanzan a ver. Bueno, aquí dice, dibuja un campo vectorial. Bueno, vamos a ver un ejemplo más complejo, ¿sale? Bueno, vamos a ver esto. Dice, dibuja un campo vectorial. Dibujar algunos vectores del campo vectorial de dado por, dice f de x, y, estamos hablando del plano, menos y más xj. Dice, se podría trazar los vectores en varios puntos del plano al azar, sin embargo, es más ilustrativo trazar vectores de magnitud iguales. Estos corresponden a encontrar curvas de nivel con los campos escalares. En este caso, los vectores de igual magnitud se encuentran en círculos. Dice, f es igual a c, vector longitud c. Esta c es igual a un círculo, estamos hablando de un círculo, y tenemos, despejamos y que nos queda x cuadrada más y cuadrada igual a c cuadrada. Dice, esta es la ecuación del círculo. Para empezar a hacer el dibujo, se elige el valor de c y se dibujan varios vectores en el círculo, en la circunferencia resultante. Por ejemplo, los vectores siguientes se encuentran en la circunferencia unitaria. Tengo el punto 1,0. Esto lo voy a sustituir en este valor que tengo acá. Y quedaría en 1, en X sería 1 y en Y sería 0. Obviamente, entonces la suma de esto o la representación sería 1,0. Que ese 1,0 representa este vector que está aquí. ¿Sale? El 1, que es en el eje de las X, que va hacia arriba. ¿Sale? Y dice, ahora en el punto 0,1, en el 0,1 sería en X sería 0 y en Y sería menos 1, sería menos I, que esto sería ese que tenemos aquí, que sería de esta forma, ¿sale? Y ahí vamos a encontrarnos nuestros puntos, dependiendo de los valores que le asignemos. Si es menos 1,0, entonces menos 1,0 en la función, en X sería menos 1 y en J pues sería 0, sería menos J. Estamos hablando de esta, ¿sale? Menos J. En el siguiente sería 0, menos 1 para Y. Entonces sería 1, menos 1 menos Y. Menos por menos da más. Y sería este punto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿No se entiende hasta ahí, jóvenes? ¿Vale? En la figura 5.4 se muestran estos y algunos otros vectores del campo vectorial. Nótese que la figura, que este campo vectorial es parecido al dado por la rueda giratoria mostrada en la anterior. Bueno, estos son los campos que vamos a tener. Si le damos otros valores, pues vamos a encontrar todos estos vectores que están saliendo en forma tangencial a la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver otro. Dice aquí, dibujo de un campo vectorial. Dibujar algunos vectores en el campo vectorial dado. F de x, y es 2xy más j, 2xy más yj. Para este campo, los vectores de igual magnitud están sobre las elipses dadas por f de la raíz, que es la magnitud de la raíz de 2x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a c. ¿Sale? Lo cual implica que 4x cuadrada más y cuadrada es igual a c cuadrada. Salió de esto que está aquí. Esta raíz se eleva, se despeja o se manda hacia el otro lado, se queda cuadrado. Dice, cuando c vale 1, dibujar varios vectores de x, y j, la magnitud 1 en punto de la elipse dada por 4x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Para c2, dibujar varios vectores
¿Se acuerdan que hicimos nuestros curvas de nivel? Aquí estamos mezclando todo eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Será que con eso ya podemos trabajar? ¿Preguntas? Dígame, dígame, dígame. No sé qué decirle, pero por el momento creo que todo bien. Perfecto. Ok, bueno, en realidad esto ya no le voy a poner ejercicios a ustedes. Ya estamos en la recta final de todo esto. Nada más me resta comentarles lo que vamos a hacer ahorita. Nada más les voy a mandar la información en la plataforma